Hacemos Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, la primera del mundo. Programa número 155, hoy 26 de agosto de 2026. Tengo a los tres invitados acá en la mesa, así que vamos a charlar entre los cuatro de tres temas diferentes porque tienen distintas especialidades. En cirugía endoscópica de columna vamos a hablar de la formación médica y vamos a hablar de la carrera celeste, el propósito por el cual se hace desde hace ya 3 años. Así que bueno, para eso tengo a Facu, a Julio y a Sebastián. Los voy a ir presentando en cada bloque de manera correcta, con su currículum y su matrícula como corresponde, y vamos a charlar de los temas que les voy presentando. Vamos a empezar pidiendo la foto, como siempre, para agradecerles a las que están del otro lado, en la pecera, a Mile, la operadora, y a Flor, la productora, que son las que me ayudan a pasar el material y a hacer las conexiones con los invitados cuando están por Meet. Bien, parroquiales teníamos, a ver, siempre los preparo, el Congreso Internacional, cuarto Congreso Internacional de SMIVA, de Medicina Interna y Clínica Médica. Es del 24 al 28 de octubre. Siempre hay alguien que me tapa ahí justito. No, eso debe ser porque saqué una captura. En octubre, del 24 al 28, se hace en la AMA, en la Asociación Médica Argentina. Si entran en la página de SMIVA, pueden ver y pueden inscribirse, ¿sí? Ahí dice smiva.org.ar para poder inscribirse. Muy bien. ¿Teníamos alguna más? Sí. Tenemos desde la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, todos los años entregamos el premio Héctor Bergier, que fue un médico y periodista médico de la Comisión Directiva de SAPEM, de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Se da en 4 rubros: prensa digital y escrita, radio, televisión, redes sociales. Está incluido también podcast y streaming, así que quienes hagan podcast o streaming pueden presentarse también. Nosotros los reubicamos en la categoría pertinente. Bases y condiciones en nuestras redes, www.sapem.org.ar. Si buscan en Instagram y en Facebook es Sapem Ama o Ama Sapem, y ahí encuentran las bases, y el que se quiera inscribir se puede inscribir. Esto tiene que ser sobre un trabajo hecho el último año, ¿sí? Y tienen para presentarse hasta el 4 de noviembre. Es gratuito y el jurado van a ser los presidentes de SAPEM, el presidente honorario y el presidente electo, la presidente Matilde Israel, y alguna autoridad de la AMA, ¿sí? Y si alguno no puede, entro yo de suplente. Así que bueno, seremos los jurados. Muy bien, ahora sí, vamos con el programa propiamente dicho. No, me falta un parroquial, puede ser, a ver, una publicidad más. El de la inteligencia artificial, perdón. Bien, desde la Sociedad Argentina de Periodismo Médico también damos cursos para actualización de los egresados y gente que le interese la comunicación. Así que inteligencia artificial para periodistas de salud y generadores de contenido. Quienes estén relacionados también, no tienen que ser sí o sí egresados nuestros. Son 8 clases durante octubre y noviembre, los miércoles a las 19 horas, con la doctora Andrea Actis, que ella da también en la AMA el curso de inteligencia artificial en salud. Entran en las páginas nuestras, SAPEM AMA o AMA SAPEM, y ahí pueden averiguar para inscribirse. Ahora sí, empezamos con el programa. Ya que están los tres, vamos a empezar con Julio. Vamos a seguir el orden. No siempre podemos seguir el orden que planificamos. Hoy, ya que están los tres desde el principio, empezamos con el doctor Julio Bassani, matrícula nacional 110.971, cirujano y especializado en endoscopía de columna. Así es, Julio. Exacto. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por invitarme, Guillermo. Es un placer. Les digo a los oyentes que... no sé si decirle televidentes, ahora ya con el streaming no sé cómo se les dice, que Facu y Julio fueron compañeros míos, fuimos los 3 compañeros en el Narciso López, así que vamos a saludar a todos nuestros compañeros que seguramente nos están viendo. Hicimos un poquito de ruido para que nos vean.
fuimos en la UDH, ¿no? En la formación, el último tramo de la carrera, fuimos compañeros. Cuando todavía no sabíamos que íbamos a seguir, o al menos yo no sabía que iban a seguir mis compañeros. Algunos sí, otros no, sobre todo algunos que iban por pediatría y qué sé yo. Yo pensaba hacer cirugía, al final terminé en emergento. En fin, y otras cosas porque uno sigue estudiando, que de esto vamos a hablar con Facu, ¿no? La formación continua. Bien, Julio, ¿de qué se trata la endoscopía de columna? ¿Qué cambió? ¿Se opera más gente? ¿Se opera menos? ¿Tiene mejor resultado? ¿De Todo qué se eso. trata? La Todo verdad eso, ¿no? es que sí, hoy día ustedes saben que la población mayor es muy activa, no es lo mismo hoy tener 80 años que hace 40 años atrás. Entonces, las personas necesitan mejorar su calidad de vida porque en la columna ocurren cambios degenerativos como en todo el esqueleto, como en todo el cuerpo en realidad. Sí. Y en la columna se producen cambios que son muy limitantes, es decir, lo más común, el canal estrecho en el anciano, bueno, no necesariamente anciano, personas que por ahí tienen un poco más de 60 años y ya empiezan con síntomas de claudicación en la marcha por compresión de las raíces nerviosas que están en la columna lumbar baja, y eso los limita mucho para hacer sus actividades. Hoy día las personas con 80 años incluso un poquito más, trabajan o tienen actividad con sus nietos, viajan. Quizás en otras generaciones no se hacía tanto, pero claro, hoy día sí. No solo claudica, ¿no? También da mucho dolor, ¿puede ser? Exactamente, tienen claudicación, a veces claudicación neurogénica, que se llama de esta manera cuando el paciente tiene debilidad o no le responden las piernas de la misma manera y se ven limitados en su andar, van perdiendo autonomía, para decirlo de alguna manera, y otras veces la claudicación es por dolor. Es por dolor. O ciático, o dolor en los muslos, que se llama cruralgia. Sí. También ocurren cambios a nivel cervical, que también los podemos tratar de esta manera, con descompresión, que es algo que no había mencionado, me habías preguntado de qué se trataba la cirugía endoscópica. Bueno, la cirugía de columna clásicamente se la conoce por cirugías en las que se utilizan implantes, porque se descomprimía y había que estabilizar la columna para que no generara un daño mayor, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo hoy día, más recientemente, es técnicas de descompresión sin colocar implantes. Bien, vos hablabas de canal estrecho y de compresión, o sea, de donde salen los nervios de la médula espinal hacia los brazos, las piernas, bueno, hacia el cuerpo. Ahí es donde se comprimen. Claro, en general hay muchas causas de compresión, pero en lo que estamos hablando, que es la patología degenerativa, es lo más frecuente. Lo que sucede es que empieza a haber artrosis, empieza a haber hipertrofia de unos ligamentos que se llaman ligamentos amarillos, que se encuentran en la columna, en todo el raquis. Sí. Y esta hipertrofia va generando una reducción del calibre del conducto donde pasan los nervios. Y ahí quedan apretados. Y dan estos síntomas. Bien, ¿hay tratamientos previos a la cirugía? Claro. ¿Con resultado? Bueno. Sí. Son muy populares los bloqueos guiados por tomografía. Los bloqueos tienen un porcentaje de éxito que ronda entre el 70 y el 75%. Lo que pasa es que la patología degenerativa, ustedes lo conocen, pero los pacientes tal vez no. Se trata de que es un envejecimiento que no hay cómo detenerlo. Entonces, como eso sigue progresando, el bloqueo no es para siempre. El bloqueo dura un eventualmente, tiempo. Eventualmente puede recurrir. Y vos hablabas de gente de 60 o más, pero también hay en jóvenes que requieren... Sí, estábamos hablando recién de canal estrecho, pero en jóvenes también ocurren patologías que todos conocemos, que son las hernias de disco. Claro. Las hernias de disco pueden darse a nivel cervical, dorsal o lumbar, con distinta relevancia. Son más frecuentes las lumbares, en el E4, L5 y el E5-C1, que habrán escuchado hablar seguramente, y eso sí produce ciática, generalmente dolor de una sola pierna o de un solo brazo, porque en general la compresión se va hacia uno de los lados, pero puede ser de los dos lados. También hay cervical, y en un 1% de las hernias de disco sintomáticas son dorsales, que son las más graves, las más difíciles de tratar porque comprimen la médula. Claro. En general, a veces los nervios dorsales sí producen un dolor irradiado en el tórax, pero en general
se diagnostican cuando ya provocan síntomas por compresión de la médula, alteración de la marcha y demás cosas. Bien. ¿Afectan la respiración también ahí o...? En general no. Depende En general, cuando son más del foramen, es decir, de la salida del nervio hacia el lado, hacia la costilla, se transforma el nervio intercostal. Si la hernia está en esa localización, a veces puede doler con una inspiración profunda, con un dolor irradiado. En general es más permanente el dolor. Está bien. Bien. Como si a veces se confunde, por ejemplo, con alguna enfermedad viral, como un zóster. El zóster, claro. Se confunde el diagnóstico diferencial es con eso, porque la hernia discotorácica es rara, la verdad. Es muy frecuente para mí porque es lo que hago, pero es rara de verla en el día a día. Sí, saliéndose de la especialidad es más raro, ¿no? Después uno es lo que ve casi siempre. Y me ha tocado ver, ¿no?, en el piso de clínica médica pacientes que entran para operarse, qué sé yo, que me quedé duro porque levanté peso. Ajá. Son pacientes, esos puede ser que tengan una hernia de disco, puede ser que puede ser una inflamación y vayan con bloqueo o... Puede ser, pero en general el paciente que hizo un esfuerzo y se quedó duro, hay que pensar más en algo más muscular. Muscular, bueno. O tendinoso, relacionado con el esfuerzo, pero no hay que desestimar la posibilidad de tener una hernia de disco, sí, puede ocurrir. Por peso, por levantar mal. Sí, sobre esto hay una creencia de que porque uno hace fuerza va a tener una hernia de disco. La realidad es que no siempre es así, depende de un montón de factores. En este sentido, la hernia de disco sabemos que el disco funciona como un amortiguador en la columna, para decirlo de alguna manera que se entienda, y está contenido por una cápsula que se denomina anillo fibroso, y por una situación bioquímica que se da ahí, ese anillo fibroso se desgarra y permite la salida del núcleo pulposo, la parte interior del disco, hacia la zona de mayor debilidad. Generalmente eso va hacia el conducto raquídeo o hacia la salida de los nervios y por eso da los síntomas. Eso puede ocurrirle a una persona que trabaja sentado todo el día o a una persona que hace fuerza. Por supuesto que tienen más predisposición las personas que hacen mayores esfuerzos, pero no es que porque uno haga esfuerzos diarios en su trabajo, sí o sí va a tener una hernia de disco. Eso no es lo correcto. Bueno, es importante saberlo. Pero tal vez estén más expuestos quienes hacen mucho esfuerzo, qué sé yo, lo que cargaban medias reses. Sí, por supuesto. En general consultan mucho las personas que hacen más esfuerzos. Bien. Que pudiera ser muscular o tendinoso, como vos contabas, pero también puede ser que tenga que ver. Por eso nosotros y los médicos, todos los médicos en emergencias, clínicos y también traumatólogos y neurocirujanos, examinamos al paciente para tratar de determinar si, además de ese dolor que refieren como que se quedaron duros, existe concomitantemente alguna compresión de un nervio. Eso en el examen físico suele aparecer y uno entonces ya piensa, bueno, le voy a pedir una resonancia porque justifica. Bien. ¿Desde qué edad se justificaría una cirugía o no tiene que ver con la edad? Para mí lo más importante, para mí y para mi grupo de trabajo, lo que nosotros consideramos es primero el tratamiento conservador en la medida de lo posible. Perfecto. Siempre empezamos haciendo fisioquinesioterapia, rehabilitación, ejercicios posturales, eventualmente algún bloqueo cuando hay dolor. Y cuando fracasa el tratamiento conservador, luego de generalmente 60, 90 días, ya hablamos de procedimientos quirúrgicos para resolver estos problemas. Bien. ¿Suele ser igual más frecuente en gente de edad avanzada o el requerimiento de la cirugía? Digo? Se divide por edades. En general, las hernias de disco, estadísticamente el 80% se curan solas. Es decir, la hernia en sí, que es el pedacito de disco que habíamos dicho que salía de la columna del disco, hice una ensalada tremenda. De la cápsula la hernia fibrosa, de disco, ¿no? que es ese fragmento discal que salió de su lugar, ese pedacito de disco el organismo lo ve como si, para decirlo de una manera que se entienda, como un cuerpo extraño e intenta digerirlo. El 80% de las veces estadísticamente lo logra. Lo logra, bien. Lo que pasa es que eso, hay estudios que hablan de que puede ocurrir en 1 año o 2 años, y uno no puede estar 1 año o 2 con dolor. Entonces, algunos pacientes se operan por dolor, otros pacientes se operan porque fracasó el tratamiento conservador. Bien. Y ahí es lo que uno habla con el paciente, un paciente muy activo,
como tu caso que corres, o el caso de Facundo que corren un Somos montón, maratonistas. que son maratonistas, esos pacientes en general requieren volver pronto a su actividad porque si no se frustran y tienen una muy mala calidad de vida por no poder hacer sus actividades diarias. Una pregunta porque encima nosotros siempre hablamos de actividad física y muchas veces de running, y muchos corredores me dicen, ¿se puede correr con hernia de disco? Hay un mito sobre la hernia de disco que la tenés siempre. La hernia de disco, como decía recién, se cura en el 80% de los casos. Y un paciente que tuvo una hernia de disco y que se recuperó y después vuelve a sus actividades normales, viene a verme a la consulta por ahí 2 años después, me dice, yo tengo hernia de disco. En realidad, lo que queda es la huella de la hernia de disco. El disco queda deshidratado, pinzado, pero no en sí la hernia. Bien. Entonces, yo creo que sí, que yo hago lo que hago para darle calidad de vida a los pacientes, y creo que si no vuelven por acción de la naturaleza, que lo hace mucho mejor que yo, entonces lamentablemente van a tener que operarse, pero todos debemos volver a la actividad normal. Bien, sí, aparte ahora las rehabilitaciones son activas, ¿no? La gran mayoría. 100%. Sí. 100%. Además, los pacientes que yo opero, cuento brevemente lo que es la cirugía endoscópica, Sí. porque lo mencioné muy por encima. Es una cirugía en donde uno hace una herida entre 7 milímetros y 1 centímetro, es decir, entre 7 y 10 milímetros. Muy chiquita. Y colocamos una cámara dentro de la columna, como se hace en una artroscopía de rodilla, o una artroscopía de hombro, o una laparotomía en el caso de las cirugías generales. Y uno opera observando un televisor y con un material microquirúrgico a través de un canal de trabajo que tiene 4 milímetros en general. Uno hace las descompresiones. Y en este tipo de cirugías los pacientes tienen muy bajo riesgo de complicaciones, muy poco dolor posoperatorio. No es que no las hay, porque en toda cirugía puede haberlas, pero son muy infrecuentes realmente, son cirugías muy seguras. Generalmente el paciente hoy día está buscando este tipo de soluciones porque, como te decía, ya no requiere grandes internaciones prolongadas, grandes heridas, con mucho desgarro muscular, con mucho dolor posoperatorio. Entonces, ahora sí respondo a tu pregunta. Cuando los pacientes están operados, generalmente yo lo hago con una base de internación ambulatoria. Generalmente a las 4 horas, cuando pasa la anestesia, se van a casa. Bien. A hacer vida normal, sin esfuerzos, durante 10, 15 días. Perfecto. Y les indico rehabilitación incluso desde antes de la cirugía para que ya conozcan las pautas de cómo levantarse de la cama, cómo empezar la deambulación. Qué bueno, porque es cierto, después me pasa viendo pacientes internados en clínica que una vez operados no saben si se van a poder mover o no, hasta que pase el especialista en columna y les diga. Sí. Incluso aún yendo el kinesiólogo al que le pidieron la interconsulta, no saben qué movimiento tiene permitido. Bueno, yo tengo una costumbre que es muy sana, que es comunicarme con los kinesiólogos antes de la cirugía en lo posible o en el posoperatorio inmediato, para contarles qué le hice al paciente. Bien. Y para que combinemos juntos la rehabilitación. Bien. ¿Pueden volver a correr? Sí. Sí. Bueno, 100%. llevará su tiempo, pero está bien. Bien. 100%. Tenemos tengo una conocida de un grupo de corredores que viene seguido acá, que ganó no sé cuántas carreras, siempre hace podio, y andaba con un dolor de columna y también, ¿viste? Y le decían, no corras. Bueno, por un tiempito, que no corras. Sí, a veces hay un periodo inflamatorio que uno tiene que respetar para volver a su normalidad. No siempre es quirúrgico el problema. A veces puede ser que tenga una discopatía y requiera un poco de reposo y elongación y trabajos de la zona media y después volver a correr gradualmente, ¿no? Bien. Pero entrenamiento cruzado, viste que entrenamiento cruzado le decimos cuando el corredor en vez de correr nada o anda en bici. Para no perder la condición, perfecto. pudiera, por ejemplo, mientras se va reparando o intentando reparar. Sí, correr no es que sea malo, lo que pasa es que uno en un periodo inflamatorio le está dando un trauma permanente al disco que esté enfermo, por ejemplo, o a las articulaciones que estén alteradas o los músculos que están contracturados. Sí, damos pasos constantemente, cuanto más larga la carrera, más, hablamos de 10.000 a 40.000 pasos, dependiendo de la carrera, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso es que hay que hacerlo gradualmente e ir también controlando la evolución del deportista.
Bien, habías hablado de cortar algún ligamento, o yo interpreté esto. Sí. Bien, para descomprimir. ¿Se ponen o se hacen fijaciones también para...? La verdad es que la cirugía endoscópica hay actualmente una tendencia a... están empezando estudios para hacer fijaciones asistidos por endoscopía. No es una cirugía puramente endoscópica. Bien. La parte endoscópica es la parte de la cirugía neurológica, es decir, de descompresión y de tratamiento, de preparación del entorno para hacer la fijación. Pero después la fijación es percutánea o abierta, convencional. En general se hace percutáneo, es decir, son 2 heridas pequeñas. Claro, pero aún así son chiquitas, ¿no? Sí, la tendencia en todos los procedimientos quirúrgicos, ustedes saben, es que cada vez haya menos trauma en todas las especialidades. La columna venía un poquito más rezagada, pero por una cuestión de que no había tecnología para eso. Claro. Y más recientemente, en los últimos 15, 20 años, empezó a haber más mejoras técnicas que hacen que mejoras tecnológicas que permitieron mejoras técnicas que a su vez hacen que los pacientes se recuperen más rápido. Muy bien. Bueno, entonces, ¿se opera antes? ¿Tiene una mejor rehabilitación? ¿Se cortan menos músculos? La herida normalmente es de 7 milímetros, así que es prácticamente despreciable la lesión muscular. No llega a 1 centímetro. Los pacientes están tomando paracetamol después en el posoperatorio de las primeras 48 horas. En general no requiere mucho más. Alguien que anda cerca de Lomas, Banfield, por ahí, con dolor. No sé si atendés ahí. ¿Dónde? Estoy atendiendo acá en Capital, en Libertad y Arenales, y en la zona sur también, en Lomas, en España y Mitre. España y Mitre. Le buscan al doctor Julio Bassani, corredores con dolor de espalda, hernia de disco, qué sé yo, a ver si se puede hacer. O bien un bloqueo, un tratamiento conservador, o si ameritara la cirugía. En caso necesario. Mínimamente invasiva, endoscópica. Sí, totalmente. Gracias, Julio. Nos vamos a una tanda. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Continuamos en Periodismo y Salud, segundo bloque. En el corte nos decía Julio que también se pueden operar tumores, pero eso lo dejamos para otro programa, ¿verdad? Sí, mejor. Porque no nos va a alcanzar el tiempo y queremos que, en este caso, primero Facundo Correa y después Sebastián Cufré Batista hablen de sus especialidades. Facundo Correa le toca esta vez este bloque, matrícula nacional 109.234, especialista en medicina general y familiar, profesor superior en ciencias médicas, director, seguís de director de director del Centro de Salud Ángela Palmisano del barrio Los Piletones de Margarita Barrientos, ¿no? Y director médico de la carrera de medicina de la UAE, de la Universidad Abierta Interamericana, en la sede de Buenos Aires. Por eso vamos a hablar de educación médica.
Y bueno, bienvenido Facu otra vez. Siempre que corre una carrera está Facu. Siempre. Y él me ve a mí, yo después lo veo. Él siempre me dice, Guille. Así que, es más, tengo una foto de la Maratón de Buenos Aires que me la sacó él. No sabés la emoción que tuve al verte en el kilómetro 21. Sí, sí. Así que bueno, maratonista, además. He leído que hay que decirlo en el currículum, que hay que ponerlo. En fin. También. Bien, Facu, vamos a hablar de educación médica. ¿De qué se trata? ¿Qué cambió de nuestra época a ahora? Mucho, ¿no? Muchísimo. Bueno, ¿qué es importante mencionar? Los chicos que van a estudiar medicina, ¿con qué se van a encontrar? Bien, uno de los grandes desafíos que tiene, primero la educación médica como especialidad, ¿no? Sí. Salimos un poco los últimos años del paradigma de enseñar como actividad paralela a lo que es la actividad asistencial y empezamos a pensar la educación médica como una disciplina, como una especialidad en sí misma. Claro. Entonces, el que se dedica a la educación médica tiene que adquirir competencias para poder transmitir el conocimiento médico. Eso es fundamental. Sí, tiene que saber enseñar. Tiene que saber enseñar. No solamente ser experto en su área, sino además poder transmitir. Tiene que ser docente, claro. Tiene que ser docente. Sí. Entonces hay todo un campo de trabajo nuevo que es el campo de la educación médica. Esto por un lado. Por otro lado, uno de los grandes desafíos que tenemos, probablemente dado por los tiempos en que los cambios son cada vez más rápidos, los cambios tecnológicos, los cambios en la vida del mundo son cada vez más rápidos y estamos ante una carrera que a priori está planteada en hacerla en 6 años, que en general uno tarda más de 6 años en hacerla. Entonces estamos planteando un escenario o formando un modelo de médico que lo estamos planteando hoy y va a salir dentro de 8 años a ejercer la profesión en un contexto de incertidumbre. Que no sabemos cómo va a ser el mundo. No sabemos cómo va a ser el mundo en 8 años. En 2034. Sí. Ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? O sea, pensar adelantado cómo va a ser ese médico en el futuro. Y cuáles van a ser las necesidades que tiene la comunidad en el futuro, porque la necesidad de formación médica tiene que ver con eso, tiene que ver con poder responder a las necesidades que plantee la comunidad. Y salir del paradigma meramente académico o enciclopedista, que por ahí algunos hemos transitado, sí, claro, donde el eje era saber, tenés que saber todo esto. O sea, sí, vos para ser médico tenés que saber esto. Hoy no había compu para consultar, tenías el libro a lo sumo, pero... Yo a veces lo cuento y no me creen eso, claro, que no había mails. Ni celulares para googlear o para... Tal cual. Pero bueno, ante esa situación, hoy en día la información está disponible. El punto es qué hacemos con esa información, cómo usamos esa información. Hay que aprender a resolver, a gestionar la información. Siempre conviene saber, sobre todo ante las emergencias. Uno tiene que saber detectar qué es emergencia, porque ahí no vas a tener tiempo a googlear o a leer, o tal vez a llamar a alguien que te asista. Una vez que sabes lo que es emergencia, la detectaste a tiempo y sabes cómo responder, todo lo demás se puede consultar. Sí. Así que, pero hay que saber. Pero la clave es esa, y tener el conocimiento para poder resolver las situaciones, ¿no? Porque el conocimiento en sí mismo, si no sirve para tomar decisiones, por ejemplo, en la emergencia, una de las competencias que hay que desarrollar es la toma rápida de decisiones. Exacto. O sea, en la emergencia, vos esto lo sabés perfectamente, tenés que decir, bueno, yo me hago cargo de la situación y me voy a hacer cargo de las decisiones que tome, que tienen que ser decisiones rápidas. Sí. Eso es una competencia en sí misma, más allá del conocimiento que supone todo el bagaje que tenés que tener para poder tomar esas decisiones fundamentadas. Pero ya tomar la decisión y poder liderar un equipo y trabajar en equipo, Julio recién decía esto, ¿no? De trabajar en equipo con otra disciplina como la kinesiología, esto es fundamental hoy en día. Claro. El trabajo no es aislado, entonces todo esto hay que formarlo desde la carrera de medicina, porque a nosotros nos ha pasado que hoy en día uno fue aprendiendo, ¿no? El trabajo en equipo, la interdisciplina, pero no fuimos formados para eso. No, lo fuimos aprendiendo en el trabajo mismo. Fuimos aprendiendo cosas para los que la facultad no nos preparó. Tal cual. Nosotros tenemos el conocimiento de las distintas materias, todo basado en la enfermedad, salvo tal vez
pediatría con el niño sano, pero después todo era enfermedad, todo. Bueno, esa es la otra mirada, ¿no? Entender que el fenómeno de salud y enfermedad transcurre a lo largo de la vida de las personas y de las comunidades, y nosotros estábamos siempre enfocados en el diagnóstico y tratamiento. Exacto. ¿Cuáles son los signos, los síntomas y cuál es el tratamiento que hay que hacer? Y hay todo un campo el campo de la prevención primaria, el campo de la prevención secundaria, del rastreo de las enfermedades, que nos era ajeno. Entonces, sí. Y que los planes de estudios no contemplaban. Entonces, hoy en día un plan de estudio tiene que contemplar todo lo que es la fenomenología que sucede antes de que el individuo se enferme y qué es lo que yo tengo que hacer para evitar que se enferme. Exacto. Sí, o que se enferme lo más tarde posible. O que se enferme, de las enfermedades no crónicas, no transmisibles, de esas que van a llegar, sobre todo con la población más longeva. Tal cual. Bien. ¿Y cómo lo preparamos a los alumnos? ¿Cómo en la facultad? ¿Qué materias nuevas hay? Bueno, justamente estos espacios, o sea, pensar. Yo fui partícipe del cambio de plan de estudio en nuestra universidad, ¿no? Y justamente lo que planteamos es esto, bueno, ¿qué modelo de médico queremos formar? Y en base a eso pensamos las competencias que tiene que adquirir, las destrezas que tiene que adquirir. Todo el campo de la medicina preventiva, la prevención primaria de la salud, lo que es todo el campo de la medicina del estilo de vida, la actividad física, bien, la alimentación, el descanso, el manejo del estrés. Digo, todas estas habilidades tiene que adquirirlas el alumno. Y después, todo lo que es lo que pasa después de la enfermedad, ¿no? La rehabilitación, la recuperación. Una gran disciplina que incorporamos nosotros en el plan de estudios, por ejemplo, es la gerontología. Bien. Porque justamente en esta lógica de una población que va envejeciendo, que tiene una expectativa de vida cada vez más alta, tenemos que prepararnos para eso. Entonces, es un poco ampliar la mirada a la salud, o sea, sin perder el foco de la enfermedad, del diagnóstico precoz, del tratamiento oportuno, pero ampliar la mirada a lo que es la prevención primaria, evitar que el individuo, que la comunidad se enferme, y lo que es la prevención terciaria. ¿Qué hago después que pasó la enfermedad? Bien, tenemos que estar preparados para todo, ¿no? La vez pasada hablábamos de una foto y de una película. Tenemos que ver la saga entera, me parece. Y Tal con cual. precuela inclusive. Bueno, la estrategia de atención primaria de la salud, que ya tiene unos cuantos años encima, lo que promueve justamente es esto, el cuidado longitudinal, ¿no?, de la salud y tener esta mirada de acompañamiento, no una intervención del sistema de salud episódica en la vida de la población, sino que tenga un acompañamiento. Si no, pasa esto muchas veces, ¿no?, que cuando el individuo no está enfermo y va al médico, bueno, ¿para qué vino? Claro, es que hasta se lo dicen a veces. Y a veces se dice, ¿no? ¿Para qué vino? Si no Usted no está tiene nada. Claro. O la creencia muchas veces de la población, yo voy solamente si estoy enfermo. Claro. ¿No? Cuando hay todo un universo de cuidados, de instrumentos de diagnóstico precoz que se pueden aplicar justamente para hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno, obtener un mejor pronóstico, ¿no?, ante una determinada enfermedad. Sí, y si no porque escuchan, o bien ven las redes o porque nos escuchan en los medios, hablando de salud, de medicina. Hay que... Y además nos cuesta decirle a las personas sanas, no decirles pacientes. Tenemos ese concepto que todos son pacientes, todos tienen algo. Y eso también posiciona al paciente en una situación pasiva, claro, ¿no?, cuando en realidad es protagonista del cuidado de su salud. El rol del sistema de salud es garantizar la accesibilidad de todos los medios para que el individuo pueda cuidar de su propia salud, ¿no? Salir un poco también de ese modelo paternalista donde yo soy el médico y yo te voy a cuidar o voy a hacer todo para que vos no te enfermes. Es solamente poner a disposición y garantizar la accesibilidad, ¿no? Y en realidad el protagonista del cuidado de su salud es el propio individuo. Y tiene que tomar decisiones. Uno le tiene que aportar la información, su punto de vista, pero después el que decide, hay que consensuarlo, ¿no? En realidad. Hay que conversar, y esa es otra de las competencias que se trabajan mucho, la comunicación, ¿no? Bueno, vos te dedicás a la comunicación, pero hay varios ámbitos de la comunicación, desde la comunicación médico-paciente en el consultorio, en una sala de internación, la comunicación con la familia, la comunicación con el resto del equipo de salud. Sí.
También. Y eso se entrena, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo entrenamos con distintas instancias curriculares donde, por ejemplo, trabajamos con actores que simulan. Digo, la simulación hoy en día es una herramienta fundamental para el entrenamiento médico, y en esas circunstancias se simulan consultas. Entonces se le arma un libreto al actor donde se simula, por ejemplo, una se lo ciatalgia. entrena, ¿no? Para eso al actor. Exactamente. Y se entrenan distintas competencias, de las competencias diagnósticas, el examen físico o las habilidades comunicacionales. Quedémonos en este lado. Y las prácticas, justamente, ¿no? Esto de que con actores y con muñecos. Yo fui acá a Estados Unidos, a la calle Estados Unidos, ahí al centro de simulación. Pasé por varias salas. ¿Cómo los entrenan ahí? Bueno, la simulación hoy en día es un estándar en la educación médica, ¿no? Cosa que nosotros no lo hemos tenido. No, nosotros teníamos víctimas, pacientes y víctimas. Entonces la simulación hoy en día es un estándar. Prácticamente los ámbitos de educación médica sin ámbitos de simulación no son propicios, ¿no? Y viene esto sobre todo, por ejemplo, de disciplinas como la aeronáutica. Sí, la aeronáutica, claro. es inconcebible que alguien se entrene para aterrizar un avión con un Boeing 737 con 300 personas arriba, ¿no? Y en la medicina estaba aceptado. Entonces se empezó a mutar de ese modelo, y hoy en día muchas prácticas se hacen con dos paradigmas en la simulación. Primero, la seguridad del paciente. Exacto. Garantizamos la seguridad, no matamos a nadie. O sea, nos podemos equivocar tranquilos porque... Y ese es lo segundo más importante, que aprendemos del error. Claro. ¿Por qué? Porque podemos revisar lo que hicimos, hacemos como el VAR de la... Se graba, claro. Se graba y se puede hacer lo que se llama el debriefing, que es el análisis de esa situación y aprender del error. Claro. Y repetirlo las veces que sea necesario. Desde habilidades comunicacionales hasta destrezas como la intubación. Bien, sí. Ahí me gustó, bueno, tal vez porque soy emergentólogo, me gustó mucho la cabina de emergencias que está como si estuvieras en la ambulancia en el medio de San Juan, ¿no? Ahí exactamente, en San Juan, sí. Con el colectivo, está todo ploteado a 360 como si estuvieras en el medio de la calle. Cabina con las medidas y con el instrumental que uno, o el recurso que uno debe tener. ¿Y qué le ponen? ¿Un paciente politraumatizado? Exactamente, lo que puede pasar en la vía pública, ¿no? Voy caminando y alguien se cae adelante mío, se desmaya, alguien está con una convulsión. Entonces resolver esas situaciones. Bien. Y se va agregando grados de complejidad, ¿no? En el escenario y siempre buscando de darle el máximo realismo posible al escenario. Entonces, bueno, vos lo viste, está ploteado como si estuvieras en el medio de la avenida San Juan. Es impresionante. La ambulancia, las luces, el ruido de las sirenas. Uno entra en la situación y actúa, y el actor que pone el cuerpo por ahí para ser paciente lo actúa realmente, que está padeciendo dolor o que está haciendo una convulsión. Entonces, ese es el contexto de simulación, es lograr el realismo para uno entrenar repetidas veces una determinada destreza para después, cuando van al ámbito hospitalario, poder llevarla a cabo en un contexto de seguridad del paciente. Y ese es el otro paso, ¿no? Una vez que ya están más cancheros, que ya están más entrenados, pueden empezar a ver pacientes siempre guiados, ¿no? Sí, obviamente, la supervisión directa y la supervisión indirecta es fundamental, ¿no? Porque primero, siempre garantizando la seguridad del paciente, y en segundo lugar, garantizando el aprendizaje significativo del alumno, claro. Porque si el alumno no tiene a alguien que le vaya haciendo un feedback de lo que está haciendo, si está bien, si está mal, no tiene sentido, no hay aprendizaje. Bien. Sí, no, es ver después cómo evoluciona el paciente, claro. Si la pegó o no la pegó. Así que bueno, bien. Muy interesante. Ha cambiado el paradigma. Tenemos personas que son sujetos de derecho, que deberíamos verlo durante toda la película y no solo en una foto, y que tenemos los médicos que saber comunicar y trabajar en equipo. ¿Alguna nada más y nada menos? Nada menos, ¿no? Sí. Nada menos. Y esto supone también repensar la evaluación. A nosotros como docentes nos hace repensar la evaluación, porque si yo preparo a alguien en ese escenario, no lo puedo evaluar haciendo multiple choice. No, claro, no. Entonces, tengo que evaluarlo en ese mismo escenario.
Aparte, nosotros que hemos dado tantos múltiple choice, éramos especialistas en múltiple choice y no en el conocimiento que teníamos que saber. Tal cual. A la larga algo aprendíamos, pero no es la mejor manera. Acá lo que tenemos que evaluar es el saber hacer, no el saber, sino Exacto, el saber hacer. El saber hacer. Es que, ¿qué se hace con ese conocimiento? Exactamente. Facu, muchísimas gracias. A vos. Ahora vamos a hablar de running, así que desde la urología. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a una tanda y volvemos para hablar de la carrera celeste. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Tercer y último bloque de Periodismo y Salud, número 155. Tercer bloque con Sebastián Cufré Batista, él es residente de urología, matrícula nacional 194.771 y lo convoqué, lo había convocado también a Diego Barreiro, urólogo del Hospital Durán, porque Diego y también Sebastián están realizando u organizando la tercera edición de la Carrera Celeste. Bienvenido, Sebastián. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la presentación. Sí, la verdad que lo que queríamos hacer con Diego es poder llegar a la mayor cantidad de población posible. Si bien la carrera, como por ahí mencionabas anteriormente, la carrera celeste está enfocada en la concientización sobre el cáncer de próstata, existían previamente carreras desde el punto de vista femenino, la carrera rosa, sí, pero no tantas desde el punto de vista masculino. Esta sería la tercera edición que vamos a realizar. Si bien obviamente lo organiza el hospital y es una de las funciones es juntar fondos para mejorar la atención de los pacientes en nuestro centro de salud, la idea es lograr concientizar a la mayor cantidad de gente posible de lo que es el cáncer de próstata. Sí, bueno, yo cuando justo la primera edición de la carrera se hizo cuando yo recién empezaba a competir. Había corrido una sola, la verde. Así que venía por los colores y la vi y dije, me anoto. Y bueno, y justo lo crucé a Diego en la carrera y me contó de por qué la había organizado y qué sé yo. Y me interesó mucho y empecé a invitarlo al programa para que pueda difundir un poco. Es cierto, hay y está muy bien que haya femeninas, pero faltaba la de la salud masculina, ¿no? Concientizar. ¿Qué es lo que tenemos que decir los médicos y qué tiene que saber la población acerca del cáncer de próstata? Bueno, justo lo que nombraste de la parte femenina, si bien en las mujeres es muy frecuente que consulte una vez por año al ginecólogo en todas las edades, el hombre es un poco más reacio ir al médico, no solo al urólogo, sino al chequeo general. La verdad que hay un poco de mito y también son reacios a por ahí al antecedente del tacto rectal, que hoy no lo estamos realizando, eso es importante saber que no se hace de rutina. Y ahora con un análisis de sangre es el... Hacemos mientras estamos pasando 2 videos, mientras hablamos, vamos viendo, esta es de la segunda edición de la Carrera Celeste. Bien, seguimos. Vamos a remarcar esta afirmación. No se hace de rutina el tacto rectal, que esto es lo que más aleja, creo. Sí, es importante saberlo porque muchas veces el paciente deniega la consulta o retrasa la consulta por evitar el tacto. Hoy en día con un laboratorio que no solo lo solicitamos nosotros, sino cualquier médico, y es muy importante también, como decía Facundo, llegar a los médicos generales, que por ahí es el primer contacto que tiene el paciente, más en zonas de
de bajos recursos que lo soliciten y en caso de ver un valor alterado, la derivación precoz al urólogo. Se pide el antígeno prostático. El antígeno prostático específico lo pedimos en sangre, en el laboratorio anual que pide cualquier médico lo puede solicitar, incluso hay pacientes que normalmente por una enfermedad crónica consultan todos los años a un cardiólogo, un neurólogo, un traumatólogo y por ahí no van al urólogo, bueno, en el laboratorio que piden anualmente agregarlo y en caso de ver una alteración, la derivación precoz. También es importante remarcar que no todo valor alterado estamos hablando de cáncer, ¿no? Claro. Si bien es específico de la próstata, está en otras partes del cuerpo y ante ciertas situaciones fisiológicas o patológicas, pero de índole benigno, se puede alterar. Así que también llevar un poco de tranquilidad a la población. Lo que es importante es, obviamente, lograr la mayor exposición posible de los pacientes a este laboratorio y poder diagnosticarlo de manera precoz. Hoy en día en Argentina, sin hablar de muchos números que van a aburrir, es uno de los cánceres más frecuentemente diagnosticados, sí. Y diagnosticamos aproximadamente 13.000 hombres por año. Y lo más traumático de esto, más dramático, es que entre un 10 a 20%, según el Instituto Nacional de Cáncer, se diagnostican ya en estadios avanzados o metastásicos, y incluso en el ámbito público, en nuestro hospital, podemos llegar a duplicar ese número. Mirá. Que probablemente con un diagnóstico precoz podríamos hacer un tratamiento oportuno y evitar que llegue a formas avanzadas. Bien, me acuerdo que me contaba Diego que en general consultan por otra cosa, cuando ya está avanzado porque tiene dolor óseo, por ejemplo. Eso es bastante frecuente y muchas veces el paciente que... Hay todos tipos de pacientes, hay pacientes que son muy ordenados y que todos los años incluso le piden a su médico de cabecera que se lo solicite y vienen con todos los estudios en una carpeta. Y hay pacientes que consultan al urólogo por primera vez a los 80 años, pues por ahí tienen síntomas del tracto urinario inferior o les cuesta orinar y recién ahí uno le solicita un PSA. Muchas veces también fueron a otros médicos y no se lo solicitaron. Incluso nos pasa con pacientes que consultan por Lutz a los 80 años y al solicitar un PSA ya probablemente sean metastásicos. Entonces es importante solicitárselo a todos. Y otra creencia popular de la población en general es que como el cáncer de próstata inicialmente no da síntomas, muchas veces uno al comentarle el diagnóstico, una vez que ya tenemos la biopsia definitiva, siempre la principal queja del paciente es que él orina bien, que no tiene dolor, claro. Y entonces ¿por qué le estamos diciendo que tiene cáncer? Bueno, saber que inicialmente no genera síntomas y generalmente los síntomas urinarios dan por una patología benigna, es la hiperplasia de próstata. Claro, sí. No, por eso, consultan más por el dolor óseo cuando ya tiene metástasis sí. que por la... Y muchas veces el dolor óseo también es un síntoma bastante vago, que van al traumatólogo o a un médico general, reciben calmantes y nadie solicita una tomografía a la primera consulta de dolor, entonces también retrasa obviamente el tratamiento. Es importante entonces pedir el PSA para hacer un screening, para saber si está alto. Si está alto, bueno, obviamente que vean al urólogo. Agarrado a tiempo el cáncer de próstata, ¿se cura? Es curable, agarrado a tiempo es curable y obviamente cuando ya es avanzado se puede dar un tratamiento sintomático y podemos evitar que continúe avanzando, ¿no? Bien. Lo que hay que tener en cuenta es que más en nuestro ámbito público los tratamientos cuando el cáncer es metastásico son muy caros y muy poco accesibles, incluso hay muchos problemas con las obras sociales para que los autoricen. Claro. Entonces solicitando un laboratorio que la verdad que es súper accesible y muy económico podríamos evitar llegar a esos estadios. Muy bien, este es el contexto, porque es importante que sepamos que los hombres nos tenemos que hacer un chequeo urológico que empieza solo con un análisis de sangre, sin sacarse más sangre dentro del de rutina, se puede pedir un PSA. Y para esto se organiza la carrera celeste. ¿Querés contarme algo de la carrera en sí? Bueno, importante invitarlos a todos, no solo obviamente al personal de salud, a toda la población en general. Yo creo que todos conocen o han escuchado nombrar a alguien con cáncer de próstata, entonces cuanto más personas lleguen a la carrera, más se difunde y todo lo recaudado obviamente va, sin fines de lucro, va al hospital. De hecho, en la carrera del año anterior pudimos comprar un ecógrafo que no teníamos en el servicio, una silla de urodinamia, una caja de cirugía menor, y todo eso nos ayuda a facilitar o mejorar la calidad de atención a los pacientes del subsistema público, así que la verdad que todo suma. Vamos, los voy a convocar a Mele, a Gastón, que son maratonistas, profes de corredores, de grupos de corredores que ya han venido acá, son amigos, al Colo Murglia, que es el de TN Running, que también es otro amigo, a ver si nos ayudan también a difundir y a otros periodistas médicos para mostrar qué se hace esta carrera que ayuda a tomar conciencia y que ayuda al hospital público, en este caso el Hospital Durán. Y también mencionar que no solo es una carrera competitiva, sino que hay una fase de 3 kilómetros que es corre-caminata o caminata para las familias, para los pacientes con cáncer de próstata que se quieran acercar y obviamente para facilitar. El que quiere competir puede ir. A los que nos gusta ir a hacer el mejor tiempo posible, pero también se puede hacer de manera recreativa. Exactamente. De hecho, el año pasado, tuvimos la mayor cantidad de concursantes discapacitados, silla de ruedas que... Sí, se veía en la largada varios, ¿eh? Sí. Hay uno, no me acuerdo ahora, me sale Marcelo, pero no es Marcelo, de apellido Maldonado,
digo porque conozco un Marcelo Maldonado, un médico amigo, que la había ganado en la primera edición, pero no me puedo acordar ahora el primer nombre de él, que bueno, que seguramente esté ahí y vuelva a estar en esta carrera. Así que los convocamos. Fecha es... El 14 de noviembre en Vicente López va a ser este año. Este año es en Vicente López. Bien, ahí corrimos la de invierno, ¿no? El año pasado. Se corrió invierno. Invierno con remera celeste este además también. Y un frío de 2 grados bajo cero, pero esta vez va a ser... El puente. El circuito incluye el puente. El puente. Bien, pero es linda. Es linda. Son 10 kilómetros o 3 para quienes quieran correr, colaborar con el hospital y ayudar a tomar conciencia. Dijimos el 15 de noviembre. No coincide con la de Mar del Plata como años anteriores, así que hay más chances de que vaya más gente, de que vaya yo. Así que bueno, los convocamos. Y está por Club de Corredores. Está por Club de Corredores. Podemos compartir el link también para que la gente se pueda sumar. No sé si tengo el link del de Club de Corredores, pero entra en la página de Club de Corredores. Y sí, o en el Instagram de servicio también lo publicamos constantemente y también la gente se puede sumar. Sí, no sé si no lo vi en el Zócalo, pero si no, lo pasamos también. ¿Querés mencionar, te acordás? ¿Era Urología Durán o Urología? Urología Durán, sí. Importante recalcar que todo el servicio trabaja en esto, en poder hacerlo cada año más representativo y con mayor número de gente. Digo que el Instagram era, no me acuerdo si es Durán Urología o... Urología Durán. Ahí está, mira, sí, lo había. Por eso yo le agradezco siempre a la productora y a la operadora porque me ayudan. ¿Ves? Ahí está. @Urología Durán, ahí tienen los datos de la carrera más los del servicio, las cosas que suben. Y obviamente invitar a cualquier persona que tenga alguna duda urológica que consulte en un hospital y no solo con nosotros, sino con cualquier servicio para que lo podamos ver y sacarse todas sus dudas. Exacto, esto es para la población, para todos los hospitales, no competimos con los demás, la información médica debe ser gratuita y para toda la gente. La intención es que todos tengan herramientas para cuidar mejor de su salud. Así que... ¿Querés agregar una cosita más? ¿Algún detalle de la carrera? ¿Algo que dejamos afuera? O... No, la verdad que todo lo que dijimos de la carrera está perfecto. Obviamente... Decí, Julio. ¿Cuándo? ¿El 15 de noviembre? 15 de noviembre. 15 de noviembre. Julio corre también, ¿eh? Sí. O ha corrido. Corro en la cancha de tenis nada más. Pero corría 10 kilómetros por día en una época. Bueno, puede correr 3, si no. Así que, bueno, los invitamos. Y los 3 kilómetros puede ser que vaya. No es para competir. Obviamente, es lindo llegar rápido, pero la idea es colaborar, es tomar conciencia, es mostrar que el cáncer de próstata existe y que tomado a tiempo se cura. Así que, muy bien. ¿Algo más quieren decir? Mira, hoy me apuré tanto que hasta me sobra algún minutito. Facu, ¿vos querés agregar algo? No, por ahí agregar lo de la carrera, digo, es la única carrera, por lo menos que entiendo que en el circuito está organizada por un hospital, ¿no? Por un hospital público. Sí, es cierto. Que ya se instaló además en el calendario también de carreras de todos los años, tercera edición habías dicho. Y que esto es importante, ¿no? Está organizada por un hospital público, por el servicio de urología de un hospital público, y es la única carrera organizada así, porque en general son carreras organizadas o por una fundación o por los clubes de corredores o por alguna empresa, pero esta es la primera y única, y también puede ser un ejemplo a imitar, digo, ¿no? Por algún, seguro que sí. Me parece que es una buena iniciativa, hoy que hablábamos esto de la prevención primaria, ¿no? Y digo, tener esta mirada como médicos de poder hacer promoción de la salud con algo no convencional como es una carrera, ¿no? Sí. Porque sí. Rompe un poco el modelo convencional. La verdad que es una excelente iniciativa. Estaba pensando, está la carrera verde, que es por la salud Favaloro, cardiovascular, pero fundación, pero también hay alguna empresa, hay laboratorios, están las de salud, yo creo que está la de Avon, bueno, varias. En fin, apoyamos a todas, siempre por la salud, y también yo siempre quiero dar este mensaje que donar sangre es dar vida, y bueno, y en este caso la celeste para prevenir, por la salud masculina y para prevenir el cáncer de próstata o tomarlo a tiempo. Bueno, ahora sí llegamos al horario de cierre. Les agradezco, Sebastián, un saludo a Diego, Julio, Facu, y a los oyentes los convoco el miércoles que viene a las 21 horas para hacer periodismo y salud. Buenas noches.